Transmitiendo desde la Ciudad de México, Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos de Urus Radio, aquí estamos con ustedes transmitiendo en vivo su programa de la verdadera historia de México. Los saludos, soy Doris y estamos también aquí con el profesor Francisco Mendoza, que es quien nos habla de estas grandiosas historias fabulosas que han pasado en nuestro querido México. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches, amigos de Urus Radio, muy buenas noches, con el gusto de estar de nuevo en nuestra cabina. La semana pasada tuvimos muchos problemas de transmisión, pudimos terminar el programa, pero con mucha dificultad, licenciada. Entonces, estar aquí de nuevo en nuestra cabina, pues estamos muy contentos, y ver a nuestros amigos. Quiero hacer este comentario rápido de nuestro amigo Luis Lagunas. Eclipsada la gloria del mejor ejército del mundo por los mejores hijos de México. ¡Viva Zaragoza! Qué padre. No dije el Viva Urus Radio porque... Sí, gracias Luis. Es de las frases que nos llegan, profesor. Sí, muy motivantes y de veras, gracias a ustedes por seguirnos apoyando, por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues recién regresamos de un viaje y pronto tendremos conferencia, licenciada, ya nos anunciará usted. Sí, al final lo comentaremos. De hecho, ya habíamos mencionado que el día de hoy algunos saluditos lo vamos a hacer hasta el final. Así que vamos a empezar el día de hoy, que estamos a 8 de abril de 2024, precisamente un día de eclipse, el eclipse solar. Que bueno, aquí en México se vio de manera parcial, pero ya nos tocó hace bastante tiempo también tener esa experiencia que es fantástica. Bueno, yo no tuve la oportunidad, desgraciadamente tuve que salir de México en ese tiempo, pero lo digo con todo respeto, usted sabe, licenciada, yo creo que la naturaleza o nuestro planeta es como un ser vivo. No le doy el uso de razón como un ser humano, creo que es muy superior a nuestra naturaleza. Y esa ocasión yo no tuve oportunidad de ver ese fenómeno espectacular en la Ciudad de México, pero la naturaleza me regaló algo ese mismo año, unos días antes del eclipse. Al viajar yo a Estados Unidos, lo comparto con nuestros amigos, me tocó ver en las costas de Sonora, iba yo en ferrocarril, en un atardecer, y me tocó ver el rayo verde, que es un fenómeno muy extraño. Bueno, extraño porque es muy difícil encontrar el lugar adecuado para ver el rayo verde, que es el último rayo de sol que se ve color verde esmeralda. Me tocó verlo y dije, bueno, la naturaleza creo que me regaló esta oportunidad de ver este rayo verde, y no pude ver el eclipse, pero se compensó uno con otro. Qué bueno, profesor, que tuvo esa oportunidad. Y pues el día de hoy continuamos con la serie de la intervención francesa, la segunda intervención francesa, ya en el episodio número 6. Profesor, ¿de qué nos va a hablar el día de hoy? Bueno, primero quiero hacer una pequeña aclaración. Uno de nuestros amigos, Aurelio Escalante, al cual le agradezco mucho, nos hizo algunas precisiones. Sobre todo voy a compartir dos. Una de ellas, parece ser que dentro del programa yo mencioné el nombre de San Lorenzo y dije Amecatla, o él escuchó Amecatla. No he revisado yo el programa, pero es Almecatla, con L, a la segunda letra es L, Almecatla. Yo sí pude haber tenido ese pequeño error, porque estábamos con eso de que se iba la señal y todo esto, pero hay otro que sí cometí cuando yo dije que pertenecía al estado de Tlaxcala. No, San Lorenzo Almecatla pertenece al estado de Puebla, está a un lado del río que divide ambos estados. Entonces sí fue un error geográfico mío,
entonces hago la debida corrección. Y gracias a nuestro amigo, de veras, gracias. Y a todos ustedes, amigos, que luego nos mandan algunos detalles que dicen, a ver, hacemos una predicción y lo revisamos inmediatamente y hacemos las correcciones en el siguiente programa, no hay ningún problema. El programa lo hacemos todos, amigos, el programa es de todos. Entonces, gracias cuando se nos va algunos detalles, a veces hay algo, no lo digo en mi defensa, pero es algo especial. El hablar de historia, nosotros estamos hablando del pasado pensando en el futuro, ¿sí? Entonces es donde se dan las confusiones, en ocasiones de nombres o de ciudades, porque al momento de que estamos verbalizando el pasado, pero en la mente tenemos pensado el futuro, ¿sí? Entonces se dan algunas confusiones, lo que conocemos como lapsus. Entonces, bueno, no lo digo en mi defensa, insisto, pero suele pasar. Uh-huh. Gracias, profesor, por las aclaraciones. Y también queremos comentar con usted o preguntarle sobre algunas de las preguntas que nos hicieron en el chat. ¿Se acuerda que nos preguntaron o que le preguntaron sobre por qué se llama Atizapán de Zaragoza? ¿Qué tiene que ver Zaragoza ahí? Si nos puede mencionar. Y también había esto pendiente, mencionar la confusión de los Zacapuaxtlas, profesor. Bueno, sí, muy buenas preguntas. La primera, nos pusieron a trabajar, realmente, amigos, nos pusieron a trabajar para buscar por qué Atizapán de Zaragoza, si era por el general Ignacio Zaragoza, efectivamente. Ahora, ¿por qué decidió el Congreso del Estado nombrar a Atizapán de Zaragoza? No lo sé. Seguimos buscando la información con amigos que viven en aquellos lugares, en Atizapán, en Villa de Corral Romero, buscando la información por qué el Congreso tomó esa decisión de ponerle de Zaragoza. Qué bueno que lo hicieron, pero queríamos buscar, no sé, algún dato, quizá Zaragoza después de la batalla de Calpulalpan pasó por ahí, al parecer sí, fue su ruta del general Zaragoza después de Calpulalpan, pero no estuvo mucho tiempo, entonces quizá sea el motivo por el cual el Congreso del Estado en un momento dado decidió ponerle de Zaragoza, pero sí es por él, por Ignacio. Y el otro detalle, a ver amigos, esto ha causado mucha polémica en diferentes espacios. Siempre hemos considerado a nuestros amigos de Zacapuastla dentro de la batalla del 5 de mayo. Sí, y se dice, ellos fueron los primeros y fueron los que frenaron por primera vez al ejército francés y estuvieron en la línea de combate entre Loreto y Guadalupe. Allí estuvieron en el 6º batallón de poblanos, era gente de Puebla, pero se ha dado una confusión porque no fueron los únicos que estuvieron ahí. Estaba gente de Tetela y de Xochiapulco, eran los que estaban ahí. Ahora, Zacapuastla, durante la Guerra de Reforma, se había declarado, y vamos, ¿quién tiene la voz? Pues las autoridades. Las autoridades declararon a Zacapuastla como una ciudad afín, digamos, a los conservadores, una ciudad conservadora. Eso no quiere decir que ya porque una persona diga tal localidad es así, todos tienen que ser así. No. Obvio, los que encabezaban Zacapuastla o las autoridades, pues ellos se declararon, sí, y por arrastre declaran a toda la ciudad como conservadora. Entonces, cuando se viene la batalla del 5 de mayo, el general Zaragoza envía o da instrucciones para que se vigile a la población de Zacapuastla, no porque dudara del pueblo de Zacapuastla, sino de las autoridades de Zacapuastla, que ya habían sido enemigos y que se declaraban simpatizantes de los franceses.
Entonces va gente de Tetela, va gente de Xochiapulco, están vigilando la población de Zacapuastla por si hubiera por ahí algún colado, espías, etcétera. Se presentan para la batalla, que ya hemos comentado que estaba programada para el día 6 y resultó ser el día 5, y cuando llega la gente de Tetela, llega la gente de Xochapulco, e inclusive llega gente de Zacapuastla, ¿sí? Cuando les preguntan de dónde vienen ustedes, aunque eran de Tetela y eran de Xochapulco, pues de dónde venían. En ese momento ellos venían de recibir una orden de vigilar la población y dice, ¿de dónde vienen ustedes? De Zacapuastla. Y se les anota como si fueran de Zacapuastla. Entonces, no, ellos eran de Tetela y de Xochiapulco y había gente también de Zacapuastla, sí, pero de pronto a todos les dijeron Zacapuastlas. Y no, era gente de Puebla, les digo, pero de estas 3 localidades son los primeros que enfrentan directamente a los franceses. Y alguien nos había preguntado si era cierto, si era cierta esa historia de que ellos le pidieron al general Zaragoza ser los primeros. No, no exactamente fue así, aunque sí fueron los primeros, sino que ellos estaban entre los 2 fuertes como infantería, entre Loreto y Guadalupe, y Lorenzés, como hemos comentado, se lanza hacia ese punto, al punto central. Entonces a ellos les toca recibirlo, ¿sí? No fue en sí decisión de ellos, aunque ellos estaban ahí, obviamente, si estaban en la trinchera, estaban dispuestos a agarrarse a machetazos con el que fuera. O sea, eso no le resta ningún mérito a estas 3 comunidades, ningún mérito. Solamente que ellos no dijeron, queremos ser los primeros, pero fueron los primeros, ¿sí? Eso sí es cierto. Esa es la aclaración, licenciado. Ok, profesor, muchas gracias. Pues ahora sí empezamos de lleno. Bien, pues nos quedamos en esta fecha, en mayo de 1863. 17 de mayo, cuando el general Jesús González Ortega ya no puede sostener el sitio de la ciudad y decide rendir la ciudad. Platicamos acerca de los hechos. Es algo que nos llevaría, detallarlo nos llevaría muchísimo tiempo. No sé, 5 o 6 programas, quizás detallar lo que fue el sitio de Puebla, pero también, como lo decíamos, el hablar de la batalla de Puebla un año antes, bueno, tiene tanto esplendor el triunfo de Zaragoza, que hacemos a un lado los 62 días de sitio de Puebla. Yo les voy a poner un ejemplo, amigos. Años después estaría el general Bazán, estaría peleando contra Prusia. Acuérdense que Napoleón III por eso se llevó al ejército francés, porque tenía problemas con Prusia. Prusia había crecido bastante, se había armado, habían cambiado los cañones por los famosos cañones Krupp, que era como de retroceso. Sus cañones muy potentes, pues son prusianos. Entonces se había armado Prusia. Entonces Napoleón III, de hecho, va a perder con Prusia, y eso le va a costar el poder a Napoleón III. Pero bueno, Bazán tiene una batalla contra los prusianos y en la ciudad de Metz los sitia y a la semana se rinden, ¿sí? Estamos hablando del ejército prusiano, amigos. Prusia pertenecía, o bueno, son arios, o sea, son de origen alemán, ¿sí? Entonces son soldados que han peleado todo el tiempo por generaciones y generaciones. Entonces el general Bazán, peleando allá, ¿sí?, hizo este comentario. Dice, el general prusiano no conoció a aquel general mexicano improvisado que defendió Puebla 2 meses y él en una semana se rinde. Así fue el comentario de Bazán. Quiere decir que Bazán y los demás generales franceses reconocieron el valor, la entrega y el patriotismo con el que peleó nuestro ejército durante esos 62 días. Y lo comentábamos por algo que yo dije la semana pasada, me atrevía a compartirlo, el que de pronto
escuchamos o leemos tristemente hasta cierta alegría, decir, sí, es que se ganó Puebla, pero ¿qué pasó después? Nos pasaron por encima, pero con gusto, no con dolor, hasta con gusto lo dicen, ¿sí? Y estuvimos platicando varios hechos durante el sitio de Puebla que nos debe de llenar de orgullo como mexicanos, el que nuestro ejército, un ejército mayoritariamente improvisado, ¿sí? Que eran milicias realmente, se hayan defendido de la manera que se defendieron. Ahora, alguien podrá decir, ¿sí? Sí, pero ¿cómo vamos a celebrar una derrota? ¿Cómo vamos a celebrar una derrota? Celebramos el triunfo, pero la derrota no. Está bien, es válido, pero entonces vamos a platicar de algo que pasó el 30 de abril. El 17 de mayo se rindió Puebla. El 30 de abril, amigos, sucedió esto, ¿sí? Resulta que llegan los franceses a Veracruz, toman Veracruz. Sabemos que Veracruz siempre ha sido aliado del país y Veracruz 4 veces heroica ha recibido las invasiones. Todas las invasiones a México han empezado por Veracruz. Y Veracruz se defiende, y se defiende con su clima. Igual los norteamericanos lo padecieron, la primera intervención francesa lo padecieron, los españoles lo padecieron, y esta segunda intervención francesa también lo estaban padeciendo. El vómito negro, la fiebre amarilla, tifo, etcétera, estaban ahí en Veracruz, pero resulta que nuestros hermanos jarochos ya eran inmunes a los piquetes de mosquito y todo esto, entonces no les afectaba a ellos, pero a los extranjeros claro que les afectaba. Por eso habían decidido avanzar. Bueno, pidieron permiso para avanzar. Se firman los tratados de la soledad, se regresan ingleses y españoles, avanzan los franceses, pero el puerto está tomado. El puerto duró bastante tiempo, que estuvo en poder de los franceses. Ahí estaban sus barcos de guerra, sus fragatas, sus cañoneras, etcétera. Y había que alimentar y traerle pertrechos de guerra al ejército francés de Forey. Entonces, sí, el camino está perfectamente marcado. El camino es Veracruz, avanzar hacia Córdoba, ¿sí? Orizaba, y después avanzar por las cumbres de Aculcingo hacia la ciudad de Puebla. Y sí, no estaban llegándole refuerzos a Jesús González Ortega, ya platicamos de eso la semana pasada, pero a Forey sí le estaban llegando. Y le estaba llegando una gran cantidad, no solamente hombres, le estaban llegando cañones, le estaban llegando pólvora, municiones, alimentos, medicinas, todo les estaba llegando. Entonces un personaje del cual pues no se habla mucho, ¿sí? El Francisco de Paula. Francisco de Paula era el gobernador del estado de Veracruz en ese tiempo, intervenido, obviamente, y Francisco de Paula le solicita al presidente Juárez el permiso para formar una guerrilla. Bueno, se le autoriza a formar una guerrilla que va a asolar, ¿sí? Todos los caminos que llevan de Veracruz hacia Puebla para evitar que lleguen estas provisiones al ejército francés. Pero ¿con quién lo va a formar? A ver, vamos a ir aclarando detalles. ¿Con quién lo va a formar? No hay ejército. Como decíamos, los que estaban en Puebla en su gran mayoría eran milicia. Pues él lo forma con milicia. Él mismo lo dice, ¿sí? Él mismo lo escribió. Por los datos que ahorita vamos a dar, que hay una serie de contradicciones. Él mismo lo dice. Tengo 800 hombres. Bueno, tengo 600 y 200 caballos, o 200 a caballo. Entonces él tenía 800 hombres. Él mismo lo dice antes de los sucesos que vamos a platicar. Llega un convoy muy grande, cañones, dinero, llega monedas de oro, monedas de plata, 4 millones de francos oro, llegan para pago de la tropa, llegan municiones, etcétera, y todo esto va rumbo a Puebla. Y la instrucción es deténganlos.
Para esto tenemos que comentar lo que es la Legión extranjera. La Legión extranjera en el ejército francés se formó desde 1831. De hecho, se forma en España, la Legión extranjera. Se forma en España. O sea, con los franceses en España ahí se forma. La única condición para pertenecer a la Legión francesa o a la Legión extranjera francesa, la única condición es no ser adicto, y eso es el día de hoy, no ser drogadicto y no ser un asesino. Fuera de eso pueden ser, fíjense bien, pueden ser asaltantes, pueden ser defraudadores, pueden ser traficantes, lo que quieran, solamente que no sean asesinos y que no sean drogadictos. Entran a la Legión Francesa y se pueden cambiar el nombre. Entonces yo ahora me llamo Luis Pérez y así me registran en la Legión. El día de hoy así se pueden registrar. Y la Legión extranjera, como su nombre lo dice, está formado por personas de diferentes nacionalidades, sobre todo de las colonias francesas. Francia tiene muchas colonias, o tuvo muchas colonias. Entonces se daban de alta. Y es como una parte romántica también, que muchos desilusionados amorosos, cuando la novia los dejaba, etcétera, se iban a la Legión extranjera. Tenemos muchas historias de novela francesa donde se van a la Legión extranjera. Pero la forman polacos, alemanes, italianos, austriacos, etcétera. Vámonos a la Legión extranjera. De ahí que curiosamente todos los nombres de los cuarteles de la Legión extranjera tienen nombre de mujer. Entonces hay muchos desilusionados amorosos y les digo, los cuarteles tienen nombres de mujer. Es un rasgo característico de la Legión. Pues bien, la Legión llega a México, ¿sí? No llega toda la Legión, obviamente, llega un batallón de la Legión extranjera y que va a tener personas de diferentes nacionalidades. Llegan 100, pero de estos 100, 40 se enferman. O sea, el 40% se enfermaron llegando a Veracruz, no aguantan el clima y hay que llevar este convoy. Entonces, lo que hacen los franceses es poner una especie de postas, esto es, destacamentos a lo largo de todo el camino para que vayan cubriendo la ruta donde se van llevando todas estas provisiones. Y hacía falta que llegaran a cierto lugar y de pronto dicen, bueno, la Legión va para allá, pero su comandante es uno de los enfermos, no tienen comandante. Entonces un oficial del mismo ejército francés, ¿sí? Danjou, dice, yo lo encabezo, y se lleva a 63 hombres. Aquí sí es importante dar los datos muy precisos. 63 hombres se van en avanzada, ¿sí? Para cubrir el paso que va a ser días después de este convoy de provisiones. Entonces él comienza a avanzar con 63 hombres y él son 64 y adelante del poblado de Soledad, que hoy es Soledad de Doblado, y el Paso del Macho, de pronto ellos van a ver a lo lejos una tolvanera. Esa tolvanera está hecha por la caballería, precisamente mexicana, de nuestra guerrilla, ¿sí? De Francisco de Paula. Entonces se van a ver atacados, pero llevan aparte mulas. Las mulas van cargadas con alimento y con parque. También esto es importante. ¿Por qué? Porque los soldados llevan 60 tiros cada uno, pero en las mulas llevan muchas cargas con municiones. Entonces se da un primer encuentro contra la caballería mexicana, que son 200, se enfrentan contra estos 64 franceses o legionarios, que los legionarios tienen fama de ser muy aguerridos. Entonces hay bajas del lado mexicano, hay bajas del lado francés, y hay una hacienda, el casco de una hacienda,
conocida como la hacienda de Trinidad o de la Trinidad. Entonces Danjou decide meterse a la hacienda, ¿sí? Y los mexicanos piden refuerzos y llega toda la infantería, que eran 600. Estamos hablando de números como redondos. ¿Por qué lo decimos? Porque hay unas versiones que dicen que los mexicanos eran 600, otras que eran 800. Bueno, los franceses dicen que los mexicanos eran 2000, las versiones que menos dicen. Y las otras versiones dicen que eran miles, así, miles. Bueno, dejémoslo en 2000. Ya vimos que no es así cuando el mismo Francisco de Paula dice tengo 800. De todos modos, son muy superiores en número a Danjou, sí, que ellos son 64. Son muy superiores en número, eso que ni qué. Entonces, los rodean en la hacienda de Trinidad, los rodean. Y de pronto un mexicano de origen francés, que habla francés, se acerca con una sábana a manera de bandera. Se acerca con ellos, esa bandera blanca, y les dice, ¿saben qué? Somos muchísimos más que ustedes, ríndanse. Y de pronto ellos deciden no rendirse. Bueno, entonces vamos a comenzar el ataque, eso fue en la mañana. Esta hacienda se encuentra en un lugar que conocemos ahora como Camarón, ¿sí? O Camarone, como lo dicen los franceses. Entonces, se llama el poblado así Camarón por unos árboles que dan unas flores rojas y que dicen flores de camarón. Entonces, por eso se llama Camarón, por las flores, no por los camarones que nos comemos, pues, sino por las flores. Y comienza la balacera, ¿sí? Comienza la balacera y va ganando terreno. Los mexicanos van ganando terreno, ¿por qué? Porque son superiores en número. Van ganando terreno. Danjou, y esto sí lo tenemos que reconocer, amigos. Danjou, antes de comenzar el combate, cuando la primera vez dice que no se rinde, dicen las crónicas que toma una botella de vino y que brinda con sus hombres, ¿sí? De un chorrito, si ustedes quieren, y con esa botella de vino celebran un pacto entre ellos, prácticamente un pacto de muerte. ¿Por qué? Porque dicen, no nos vamos a rendir, ¿sí? Hasta disparar el último disparo. No traían muchos, traían 60 cada quien, porque en la primera balacera las mulas escapan con el ruido de los balazos y se quedan sin balas, se quedan sin agua, se quedan sin alimentos, se quedan sin sus provisiones. Todas estas provisiones caerán en manos de los mexicanos. No es el convoy, no es el convoy que estaban esperando. Ellos iban a hacer una avanzada nada más. Continúa la pelea y a eso de las 12 del día, de un balazo en el pecho, cae muerto Danjou. Entonces queda a cargo un teniente, el coronel Jean Villain, y Jean Villain continúa con el combate, ¿sí? Se acercan a pedirles la rendición y en palabras altisonantes, que no puedo repetir aquí, les dicen que no se van a rendir y que ellos tienen armas y que van a continuar con el combate. Continúan hasta que cae muerto Jean Villain y ahora un subteniente, el subteniente Maudet, ya nada más con 7 u 8 hombres, ¿sí? Continúa con la defensa. Al final siguen muriendo, ¿sí? Los mexicanos ya están en los muros externos de la hacienda, ellos están en la casa y deciden, como última instancia, quedando 4 hombres, únicamente 4 hombres, deciden hacer una carga. Esa carga es suicida. O sea, ¿cómo voy a enfrentar a 4 hombres contra 650, 700 que están ahí afuera? Es una carga suicida. Entonces, agarran sus rifles, le ponen la bayoneta, salen contra el ejército mexicano y de nuevo este soldado que habla francés, mexicano, se pone en medio y le dice, a ver, espérense. O sea, ya perdieron, dense cuenta de que ya perdieron.
vamos a respetar su vida, vamos a respetar sus uniformes, los vamos a atender a sus heridos. Entonces ya no tiene caso seguir peleando. Y aceptan rendirse 4 soldados. Adentro había alrededor de 30 soldados heridos, algunos de gravedad que van a morir días después. Quedan algunos soldados prisioneros que después serán liberados, serán canjeados. Pero aquí es donde entra la historia, amigos, de este combate. No puede ser batalla porque no eran tantos, pero sí un combate, el combate de Camarón. Porque resulta que Dan Yu, él anteriormente a este combate, se había accidentado y había recibido un tiro, ¿sí?, en una maniobra, un tiro, y se había volado la mano. O sea, quedó sin mano. Entonces él mandó a hacer una mano de madera que estaba un poco articulada. Se podían mover un poquito los dedos. Era la característica de él, su mano de madera. Entonces, bueno, él queda muerto, ¿sí? Ya se rinden los franceses. Hay 2 versiones, una que un soldado mexicano recoge la mano de Dan Yu y la entrega a los franceses. Y otra dice que los franceses, que llegaron un día después, que venían con esta caravana, etcétera, etcétera, llegan al lugar y pues encuentran que aquello fue un desastre, a toda esa compañía la habían matado, o hay algunos prisioneros, y encontraron la mano de Dan Yu. Bueno, sucede, amigos, ¿sí? Y esto lo tenemos que decir con mucho énfasis. Hasta el día de hoy, 2024, la reliquia más importante de la Legión extranjera francesa es la mano del comandante Dan Yu. De hecho, cada año ellos desfilan, en su desfile como el de nosotros, el desfile militar del 16 de septiembre, ellos hacen su desfile, ¿sí? El 4, se me fue ahorita la fecha de la independencia de Francia, bueno, ahorita me acuerdo, pero hacen su desfile militar por los Campos Elíseos, y cuando desfila la Legión, llevan en una caja de madera, que mitad es cristal, o sea, es una urna de madera y cristal, llevan la mano de Dan Yu. Hasta el día de hoy es el objeto más representativo de la Legión francesa. Y es un honor para el soldado que le toca cargar la mano de Dan Yu. Es un honor para él. Entonces, ellos recuerdan la batalla de Camarone, como ellos lo dicen, pero es lo máximo que ellos han hecho. ¿Por qué? Porque dispararon hasta la última bala, ya no tenían más que disparar, y lo único que hicieron fue poner una bayoneta y salir a enfrentarse a 500, 600, 700 hombres, y ya los tuvieron que frenar y decirle, ya no tiene caso, los vamos a matar, no tiene caso. ¿Cuál es el mérito? Que estuvieron ahí cumpliendo una orden, porque desde el principio ellos eran inferiores, iban a perder. Desde el principio se sabía que era un pequeño batallón, ¿sí? Al 14 de julio, siempre me voy por 4 de julio, ese es de los Estados Unidos, es 14 de julio. Entonces, fíjense la importancia que tiene para los franceses una derrota. Ellos perdieron en Camarón, ¿sí? Perdieron en Camarón. Pero para ellos no les importa haber perdido en Camarón. Claro, ellos hubieran querido haber ganado. Sino el honor, ¿sí?, y la forma en la que ellos pelearon, prácticamente hasta el último hombre, eso no lo vamos a quitar. Aunque sus reportes dicen que ellos mataron a más de 300 mexicanos, no. Tuvieron más bajas los mexicanos, sí, tenían mejor armamento los franceses. Se calcula que las bajas mexicanas fueron de 150 a 180 hombres, entre muertos y heridos. Sí, mataron más mexicanos que los que ellos murieron, es cierto, pero no tantos como dicen. No eran 2,000, eran menos, y les digo, tenían mejor armamento. No le estoy quitando pero un ápice, amigos, de mérito
a la Legión. Nada, nada. Para mí, creo yo, y quizá algunos lo compartan, es un acto heroico, es un acto de disciplina militar, es un acto que por eso lo recuerdan tanto en la Legión Francesa, por eso tienen esa mano de madera de Danjou tan venerada, por eso es un honor cargar esa mano, y recuerdan una derrota, cuando la Legión Francesa ha peleado en todas las guerras, amigos, en todas las guerras desde 1831, allá han estado, donde pelea Francia, ahí pelea la Legión. Incluso en la guerra del Golfo Pérsico estuvo la Legión. Sí, o sea, hace unos años, que fueron las últimas batallas de los franceses, ahí ha estado la Legión. Bueno, pues de todas las batallas que han peleado y que han ganado muchísimas batallas, sí, muchísimas, vamos, el triunfo en la Segunda Guerra Mundial, cuando expulsaron a los alemanes de Francia, en fin, tantas victorias tan grandes, pues la más grande que ellos recuerdan es una derrota, la derrota de Camarón. ¿Por qué? Por la entrega de sus soldados, sí, la entrega de sus soldados. Mis respetos, sí, mis respetos para ellos. Al final, creo yo, y quizá algunos amigos lo compartan, las cabezas son las que toman, o los gobiernos son los que toman decisiones, y muchas veces pues son los soldados que obedecen, que tienen una disciplina, un orden militar, y pues son los que obedecen. Hay soldados que se han pasado, sí, y hoy vamos a mencionar a Charles Dupin, ahorita lo mencionamos, que fue terrible, terrible, pero hay soldados que pelean con honor, sí, y que hay que reconocerles, sí, la forma en que pelearon, así como Bazán mismo reconoce la capacidad de Jesús González Ortega, Forey reconoce el valor de Jesús González Ortega cuando entrega la ciudad de Puebla, reconoce su valor. Hay que reconocer el valor de los franceses. En ese combate de Camarón hay que reconocer su valor, sí, sí lo tuvieron. Qué bueno que ganaron las armas mexicanas, excelente, excelente. Y casi no mencionamos a nuestra gente. Nos vamos siempre pues por otros nombres, pero a Francisco de Paula casi no lo mencionamos, y se derrotó ahí un batallón, de acuerdo, pero se les derrotó. ¿Por qué nosotros no vamos a sentirnos orgullosos de una derrota? Una derrota como la del sitio de Puebla, que fue tan valerosa, que se entregó todo. Eso que platica Jesús González Ortega, de ver a ese hombre herido y jalando cuerpos de sus compañeros muertos para hacer una trinchera y sacarle las balas de las cartucheras y seguir dispare y dispare y dispare malherido hasta que muere, caray, es para sentirnos orgullosos. Y los franceses sí lo hacen. Y es más, la mano de madera es sagrada para ellos, sagrada para ellos. Y es una derrota. Entonces, ¿por qué nosotros no? Al contrario, nos pasaron por encima. Sí, ni servimos para nada. No, perdón si alguien piensa así, pero es un valor enorme. Y platicábamos que fueron soldados en el sitio de Puebla, de Chihuahua, de Durango, Guerrero, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato, San Luis Potosí, Toluca, Ciudad de México, Jalisco, Aguascalientes. Esa fue nuestra gente. Entonces yo por eso tenía que hacer la mención de Camarón, porque también leí otras versiones. Una versión dice que Forey definitivamente no iba a tomar Puebla. O sea, ya había dicho, no lo voy a tomar, estoy desperdiciando gente, desperdiciando parque, cuando la Ciudad de México está desprotegida y yo tengo que irme sobre México, ¿sí? Y que estaba a punto de levantar el sitio cuando llegó la noticia de Camarón, y que esto encendió el ánimo de los franceses. Al saber cómo habían muerto sus compañeros, eso encendió el ánimo, ¿sí? El ánimo de los franceses, y continuaron atacando.
he leído un par de versiones así, de que eso cambió el espíritu de esa derrota de ellos, pero la forma tan valiente en que pelearon. Puede ser, sí, pero también sabemos que quizá Forey no se iba a atrever a irse a Ciudad de México sabiendo que lo iban a estar esperando en Ciudad de México. Ciudad de México se defendió, acuérdense, Ciudad de México se defendió como dicen, como gato panza arriba contra los norteamericanos. Ya sabía la gente de los barrios, los léperos que les decían, ya sabían defenderse. Y si llegaban los franceses no iba a ser así de fácil. Entonces, no sabemos, pero de que impactó mucho esa noticia, les digo, hasta el día de hoy, 2024, sigue siendo un honor para ellos la batalla de Camarón. Tan es así que en el poblado de Camarón hay una plaza, se formó una asociación civil que está pagada por Francia, y todos los años es una ceremonia donde van representantes de la embajada francesa en México y van representantes de la Legión extranjera, y se hace un homenaje, desfilan tropas francesas, legionarios, y desfilan tropas mexicanas, y se recuerda ese momento de heroísmo para ambas partes, para ambas partes. No olvidemos que eran soldados mexicanos también peleando, y que también murieron muchos mexicanos ahí. Entonces, es una batalla que se conmemora y que fue importante, sumamente importante. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces? Se entregan los generales mexicanos, se entrega el ejército mexicano, al final son 11,000 prisioneros que se entregan, ¿sí? Y decenas de oficiales, más de 100 suboficiales, se entregan a los franceses. Forey les pide que firmen un documento donde se comprometen a no continuar en la lucha, y los generales redactan otro documento, y ese sí lo firman, donde dice: la ley nos lo prohíbe, o sea, nosotros no podemos hacer tratos con ustedes, así es que no les firmamos nada. Y les avisan: pues señores, se me van a Francia, ¿sí? Los vamos a deportar a Francia. Y miren, para no agrandar mucho esa parte, de los 11,000 soldados que fueron hechos prisioneros, solo llegaron a Veracruz 3,500. Nada más llegaron a Veracruz 3,500, y los dieron de alta, ¿sí?, en las fuerzas conservadoras de Leonardo Márquez. Ahí los dieron de alta. Entonces, llama la atención que Leonardo Márquez reporta que tenía 5,000, y con la gente que le sumaron, que son los que se rindieron en Puebla, subió a 6,500. Uno dice: a ver, no, espérame, no me checa. Si tú tenías 5,000 y te dieron 3,500, debieras tener 8,500 y no 6,000 o 6,500. Quiere decir que, de todos modos, de toda esa gente, de los 3,500 que llegaron, que eran 11,000, llegaron 3,500, pues otros 2,000 se le desertaron. Otros 2,000. ¿A dónde fue toda esta gente? Sí, a nutrir la guerrilla. Ahí es donde surge la guerrilla. Sí, es un grupo guerrillero el que se formó por Francisco de Paula, pero la guerrilla iba a crecer, y de pronto vamos a tener guerrilla en el estado de Guerrero, guerrilla en el estado de Michoacán, guerrilla en el estado de Jalisco, guerrilla en todas partes, porque todos esos soldados, que de dónde eran, ahorita les mencionamos todos los estados: Durango, Querétaro, Michoacán, Puebla, Oaxaca, etcétera, se regresan a sus comunidades, pero se regresan encendidos, se regresan enojados, y regresan a sus comunidades, y vamos a armar partidas, ¿sí? Vamos a armar partidas, y nos juntamos 20 aquí, 30 allá, y se disgrega el ejército de Oriente de Puebla, y se convierte en quien va a animar y va a apoyar a todos los chinacos, a toda esa fuerza de chinacos que ahora se va a repartir por prácticamente todo el centro del país, centro sur y centro norte del país. Se van a repartir, van a llegar grupos de 10, 15 sobrevivientes, pues esos ya tienen la experiencia de 62 días de combate, y dispuestos a todo, dispuestos a todo. Y nuestros generales, no, lo mismo, se van a escapar. Son pocos los que va, Epitacio Huerta y algunos, muy poquitos son los que van a llegar a Francia. Y de ahí los van a mandar a España, y de España se van a regresar a México y van a continuar peleando. Pero la gran mayoría de generales escaparon.
Y se escapa Mariano Escobedo, y se escapa Jesús González Ortega. Porfirio Díaz se disfraza de mujer y se escapa. ¿Sí? Bueno, disfrazado de mujer, nada más ponerse lo que en ese tiempo, esas faldas que le decían aguas, o enaguas, y un rebozo y salte corriendo. Y se empiezan a escapar. ¿Sí? ¿Para qué? Para continuar la lucha. Cosa muy distinta fue durante la intervención norteamericana. Muy, muy distinta. Si México hubiera tenido esa unidad, sí, les aseguro que la historia fuera muy distinta. Pero no la tuvimos. Cayó la Ciudad de México, se acabó. Ya se acabó. En este caso no. Cae Puebla y pues queda la Ciudad de México como siguiente punto, y no les queda de otra que decirle al presidente, pues vienen para acá los franceses. Para esto el clero, el obispo de Puebla, manda a repicar las campanas. Esta anécdota la platica mucho Paco Ignacio Taibo, de que los campaneros de Puebla cortaron los lazos o las sogas pues de las campanas y se las llevaron a Benito Juárez a Palacio, para demostrarle que ellos no tocaron las campanas para recibir a los franceses. Es cierta la anécdota, Guillermo Prieto lo comenta, y él es el que le avisa a Juárez, te buscan los campaneros de Puebla, y sale y dejan ahí las reatas, y el mismo Juárez las abraza y se emociona de ver cómo la gente estaba dispuesta, ¿sí?, a irse acortando las reatas de las campanas. El 31 de mayo, la ciudad cae el 17, y el 31 de mayo se hace la última reunión del Congreso en la Ciudad de México, y ahí, ojo por lo que se viene después, en ese momento a Benito Juárez, el Congreso, en ese momento, reunido en la Ciudad de México, decretan, ¿sí?, darle facultades extraordinarias a Benito Juárez. Se le van a dar facultades extraordinarias. Esto lo comento por lo que se va a venir después, cuando llega el fin de su mandato presidencial, y obvio no se pueden hacer elecciones, no hay Congreso, pero lo último que había dicho el Congreso es que Benito Juárez tenía facultades extraordinarias. Por lo tanto, no iba a haber elecciones. Me estoy adelantando como 3 años, a lo que se va a venir después, pero desde aquí lo dejamos sentado. Y Juárez declara o le da instrucciones al Congreso de que el siguiente punto para reunirse es San Luis Potosí. Va para San Luis Potosí, sale en la madrugada del 1 de junio, van unos cuantos carruajes, lleva el Tesoro Nacional, esto sí hay que comentarlo, lleva el Tesoro Nacional, pero no olvidemos, el Tesoro Nacional es el Archivo General de la Nación. Pero como se le decía el Tesoro Nacional, todo el mundo pensaba que llevaba joyas, dinero, monedas de oro, porque era el Tesoro Nacional. No, era el Archivo General de la Nación. Nuestro archivo, o sea, nuestra historia, era lo que iba cargando Juárez. Juárez arría la bandera, ¿sí?, ahí en el Zócalo, la doblan y la besa, dice ¡Viva México! Y se va. Y se va hacia San Luis Potosí. ¿Qué sucede? Que bueno, pues ya los franceses tomaron Puebla, tomaron prisioneros, los prisioneros están escapando en todas partes y deciden avanzar hacia la Ciudad de México. El 1 de junio en la madrugada sale Juárez, y el 2 de junio la ciudad se declara partidaria de los franceses. Al otro día, ¿sí?, al otro día de que sale Juárez, porque las últimas tropas, primero sale Juárez y la retaguardia sale el 2 en la madrugada. Pues apenas salieron y la ciudad se declara ciudad que le da la bienvenida a los franceses, ¿sí? Se empiezan a colocar banderas de Francia, regresan los obispos,
empiezan a celebrar con repiques de campana. Las monjas regresan a sus conventos, que acuérdense lo que había pasado con las leyes de reforma, y se prepara la bienvenida, ¿sí?, para Forey. Efectivamente ellos llegan, creo que es el 5 o el 6, creo que el 6 de junio, entran a la Ciudad de México, son llevados bajo palio, y palio, amigos, es como una pequeña, como un toldo que llevan entre 4 personas con unos como bastones, y llevan un toldo así grandote, pues entran bajo palio, ¿sí?, Forey, Leonardo Márquez y Juan Nepomuceno Almonte. Son los que entran bajo palio a la Ciudad de México, que los declara, o sea, se declara en fiesta por orden del obispo. Está el obispo de Michoacán, está el obispo de Puebla, o sea, los obispos son los que le dan la bienvenida. Y va a pasar lo siguiente. Bueno, ahora hay que gobernar la Ciudad de México mientras Juárez va hacia el norte. Hay que gobernar la Ciudad de México. Se nombra una junta de notables, y la junta de notables, que sería como una especie de Cámara de Diputados, pero ahora se llamó Junta de Notables, se deciden por tener un gobierno, se desconocen al gobierno de Juárez, y decretan un gobierno monárquico. Esto es que quieren una monarquía, decide la Junta de Notables de la Ciudad de México. Entonces, todo está preparado para que llegue un señor que viene desde Trieste, desde Italia, ¿sí?, llamado Maximiliano de Habsburgo, que vamos a platicar ya de él la próxima semana, y que pues emisarios le ofrecieron el trono de México, y pues bueno, la Ciudad de México vota su Junta de Notables porque sí sea una monarquía, y comienza todo a gestarse para que llegue Maximiliano poco tiempo después. Solo que los franceses continúan. Acuérdense, amigos, que todo esto es un pretexto nada más. Ellos lo que buscan es nuestro territorio, convertirnos en un protectorado, es lo que están buscando ellos. Entonces, para ese tiempo tenemos que la flota francesa, y yo sí quisiera hacerles notar esto, el ejército francés ataca nuestro estado de Tabasco. Va a ser una lucha de 3 años, en que Tabasco, Buenavista se llamaba la capital, ahora es Villahermosa, va a caer en poder de los franceses y varias veces la van a perder, y va a haber batallas que vamos a platicar la próxima semana, cómo se da todo esto en Tabasco, cómo Tabasco no se rinde, así, no se rinde y logra expulsar a los franceses. Hay personajes impresionantes, de veras impresionantes. Hay un personaje, lo voy a platicar la próxima semana, que con un machete logra arrebatarles un cañón a los franceses. Lo vamos a platicar la próxima semana, cómo se defendió el estado de Tabasco. Y por qué les decía, tengo que hacerlo notar. ¿Se acuerdan, amigos, que también durante la intervención norteamericana, los norteamericanos van sobre Tabasco y también Tabasco no se rindió? Bueno, ¿por qué Tabasco? Pues lo entendemos bien ahora. La importancia del istmo de Tehuantepec. O sea, era importante el istmo de Tehuantepec porque buscaban un paso entre los dos océanos y querían el istmo de Tehuantepec. Los norteamericanos se fueron sobre Tehuantepec. Sí, todos los reflectores están acá en la Ciudad de México, en las batallas de Padierna, de Churubusco, pero allá en Tabasco estaban peleando, porque ellos querían el istmo precisamente. Pues los franceses igual, quieren el istmo. Pero también otro dato curioso, así como los norteamericanos cuando nos declaran la guerra ya tienen invadido California por mar, y la flota, pues para darle toda la vuelta al continente, no lo hacen 24 horas, ¿verdad? Fueron meses desde antes que el presidente Polk ya había enviado a la flota norteamericana a invadir California, meses antes de la declaración de guerra. Bueno, pues curiosamente la flota del Pacífico de los franceses
¿sí?, ataca nuestros puertos en el Pacífico. Vamos a platicar la próxima semana de Acapulco, vamos a platicar de Mazatlán, vamos a platicar de Manzanillo. Varios de nuestros puertos en el Pacífico son inmediatamente invadidos por los franceses. Tenían que tomar toda la nación, tenían que tomar toda la nación. Ese era el interés de ellos, quedarse con nuestro territorio. ¿Sí? Entonces, aquí comienza la resistencia. Ahora tenemos franceses en todas partes. Va a haber combates en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, en Jalisco, en Zacatecas, en Nuevo León, en Chihuahua. En prácticamente todo el país va a haber batallas. Comienza la resistencia. Cayó la Ciudad de México, pero no cayó el gobierno. El gobierno, por lo pronto, ahorita lo dejamos en San Luis Potosí. Ahí está el gobierno. Pero los franceses empiezan a irse para todos lados, toman Toluca, toman Pachuca, ya tomaron Puebla, van a avanzar hacia Querétaro y empiezan los franceses a moverse para invadir toda nuestra nación. De esto platicaremos la próxima semana, licenciada. Profesor, no puede ser que ya se haya acabado el tiempo. Sí, qué bárbaro. Se nos fue bien rápido. Sí, se fue bien rápido. Sí. Puedo. Se me olvidaba nada más dar un dato, 2 datos, rápido. Adelante. Cuando caen los hombres de Camarón, se les ofrece asistencia médica y es un médico mexicano, si mal no recuerdo, sí, Francisco Talavera, era militar pero era médico y él atiende a los heridos de ambos lados, sí, o sea, franceses y mexicanos. Y fíjense nada más, amigos, la Legión extranjera vino a México muchos años después, ya en el siglo XX, buscó a la familia del coronel Francisco Talavera, que tenía muchísimos años de muerto, y le pidió que se le permitían exhumar los restos del coronel Talavera. Y lo permitió la familia, exhumaron los restos y se los llevaron a donde están los restos de los de Camarón, de los soldados franceses de Camarón, para hacerle honores, agradeciendo que atendió a sus heridos. Y hay otra persona, Josefina Marreno de Gómez. Esta mujer, uno de los soldados franceses estaba muy mal herido. Ella lo ve y dice, llévenlo a mi casa. Y ella lo atendió y le salvó la vida. ¿Sí? Este hombre le escribe una carta a su madre donde le dice, dejé una madre en Francia y encontré otra en México. Ella era Josefina Marreno de Gómez y hasta el día de hoy hay un retrato de ella, de Josefina Marreno de Gómez, allá en las oficinas, en el cuartel general de la Legión extranjera. Hay un retrato de ella donde reconocen, porque este soldado dijo, dejé una madre en Francia y encontré otra en México. Eso es el honor, creo yo que ese es el honor. Se pelearon, se dieron con todo, pero después se apoyaron y se ayudaron porque somos seres humanos. Claro, ahí se ve esa calidad humana que es, a todos se nos puede dar. No todos lo tenemos, pero qué bueno que ahí se dio, ¿no? Gracias amigos, gracias profesor por este nuevo episodio que fue fantástico. Hay varios de nuestros amigos que mencionan que nos lleva usted de la mano al pasado y que en esas batallas que usted narra estamos directamente involucrados casi en esa batalla, ¿no? Y sí es cierto, se imagina uno tantas cosas. Gracias, ya nos dijeron que se acabó el tiempo. Pues ahora sí, amigos, nos vamos, saludamos a nuestros amigos que se encuentran en el chat. Muchas gracias por acompañarnos todos los lunes, les agradecemos mucho. Y también saludos a César González, que nos escribe en Facebook, también a todos nuestros amigos que nos escuchan en YouTube, y pues también aquí a nuestros amigos del chat, que dice Gustavo Cervantes que hay que definir bien en qué consiste tomar una ciudad. No es Mario.
¿Mandé? Mario. Sí, dije Mario, ¿no? No. No, sí, perdón, estaba mal. Sí, tiene razón, Mario López. Gustavo dice que saludos a su mamá, Fanny Llamas, y nos escuchan desde Tepic, Nayarit. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Saludos hasta allá, hasta Nayarit. También Noé dice, profesor, recomiéndame libros sobre la segunda intervención francesa. Yo les recomiendo los libros de Patria de Paco Ignacio Taibo, están muy bien documentados, muy bien documentados, pero les recomiendo conferencias que pueden encontrar en YouTube, conferencias de la doctora Patricia Galeana, excelente historiadora mexicana, y hay varias conferencias de ella hablando de esta época. Uh-huh. Ok. Nos vamos, ahora sí nos vamos, amigos, cuídense mucho. Saludos, ingeniero José Luis Salamanca, dice que anda en Saltillo. María Moreno, desde Clemente, California, saludos. También está por acá César López, dice que... ¿qué dice, profesor? Dice que estaba estudiando parte de la historia de los Estados Unidos, pero no se compara en lo absoluto con la gran historia de México. Sí, la verdad es que como México no hay dos. Ya nos vamos, profesor. Licenciada, tenemos la conferencia. La conferencia de la semana que entra, este viernes en 8, en la FES Aragón. Sí, el 19 de este mes, 19 de abril, a las 11 de la mañana. Todavía está por definirse en qué auditorio, les diremos el próximo lunes, pero sí, vayan apartando. Ay, profesor, sí, ¿les puede decir? Sí, vamos a estar de este viernes en 8 a las 11 de la mañana en la FES Aragón, que está al norte de la Ciudad de México, en la colonia Impulsora. Fuimos invitados por compañeros, alumnos y maestros de la FES, y vamos a dar una conferencia sobre los extranjeros que han ayudado a formar la identidad de nosotros los mexicanos. Entonces vamos a hablar de muchos personajes extranjeros muy interesantes, muy interesantes, y va a estar muy buena la conferencia de este viernes en 8 a las 11 de la mañana, entrada libre. Nada más avisen que van a la conferencia y el próximo lunes les decimos en qué auditorio va a ser. Bueno, muchas gracias, profesor. Gracias a todos ustedes. Ahora sí, nos despedimos. Carlos Eduardo, saludos hasta Mérida. Y ya nos vamos. Sí. Nos dice nuestro amigo Mario López, me deben los saludos cuando vinieron a Teteles. Aquí están los saludos. Bueno, ya nos vamos. Dice Adri, sean bienvenidos, yo trabajo ahí. Qué bien, Adri, por allá nos veremos entonces. Cuídate mucho también. Y pues ahora sí, nos vamos, profesor. Licenciada, que los cambios de clima, el aire acondicionado, y está un poquito malita de la garganta, pero aquí está como siempre. Y nos piden recomendación sobre libros de la Nueva España, del Virreinato, algo así, sobre la Nueva España. Hay un libro muy bueno que se llama Personajes de la Nueva España, que es del Fondo de Cultura Económica. Viene en orden alfabético, viene excelente libro, es del Fondo de Cultura Económica, en la librería Educal, ahí lo pueden encontrar. Excelente edición, muy buena. Ahora sí nos vamos, cuídense mucho, por acá los esperamos el próximo lunes, ya saben, a las 10 de la noche, en www.spreaker.com/user/Urus Radio, o si no, en las diferentes plataformas, Spotify, YouTube, etc. Sí, profesor. Es que bien rápido, las preguntas son buenísimas de nuestros sí. amigos. Luis Carlos Mariles, buenas noches, licenciado profesor. Licenciado profesor, mi pregunta es, ¿qué papel jugó el norte del país, Chihuahua, Sonora, Baja California, durante esta intervención? Reciban un afectuoso saludo desde Mexicali. Los franceses estuvieron en Chihuahua, hubo combates en Chihuahua, el norte del país fue fundamental, igual el centro, o sea, todo el país, Guaymas, el puerto de Guaymas en Sonora, en fin, de todo eso platicaremos, cómo en todo el país se dio este movimiento para defendernos de la intervención francesa. Perfecto, muchas gracias, profesor, por responder a estas dudas de nuestros amigos. Ahora sí nos vamos, cuídense mucho y les mandamos un fuerte abrazo. Hasta luego.
Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.